Finalmente, vamos a concluir este tema hablando de las VLANs, ¿no? Las VLANs provienen obviamente del término LAN, ¿no es cierto? Entonces, LAN ya sabemos que es una red de área local, ¿no? Es decir, una Local Area Network. Se puede tener una LAN física o una LAN virtual, ¿no? En el caso de la LAN virtual se le conoce como VLAN, Virtual LAN. En este caso, los miembros de la LAN están definidos por el administrador de la red, ¿no? El tráfico multicast y broadcast alcanza únicamente a los miembros de la red, ¿no? Esto es muy importante, o sea, la VLAN, a pesar de ser una red LAN definida de manera virtual o lógica, todo el tráfico multicast o broadcast que se defina alcanza únicamente a esos miembros, ¿no? Una VLAN es independiente de su ubicación, ¿no? Siempre y cuando esté en el alcance físico, obviamente, y de donde se conecten los miembros. Es decir, una VLAN, digamos, depende, es decir, siempre y cuando estén en la misma red física, se pueden definir diferentes VLANs, ¿no? Es decir, una red física podría ser un poco más grande y podría contener varias VLANs dentro, ¿no? Las VLANs deben ser separadas mediante el uso de routers porque una vez que las VLANs están definidas ya se consideran como LANs separadas. La única forma de interactuar entre LANs separadas es utilizando routers, ¿no? De capa 3. Bueno, hay tipos de VLAN, diferentes tipos de VLAN. Hay VLANs basadas en puertos, basadas en direcciones MAC, que es lo más común, basadas en protocolos de nivel 3, ¿no? Es decir, por ejemplo, podría definirse una VLAN en base a direcciones IP, es decir, un grupo de direcciones IP podría a la vez constituir una VLAN, ¿no? Entonces, en ese sentido, está basada en protocolo de nivel 3, ¿no? También podría estar basada en aplicaciones. Podría ser, digamos, bueno, perdón, refería al anterior punto sobre el protocolo de nivel 3. Sobre este punto, la VLAN, por ejemplo, podría clasificarse, ¿no? Decir, bueno, todo aquel todos aquellos paquetes que son de voz sobre IP forman una VLAN. Voz sobre IP, por ejemplo, llamadas telefónicas de voz sobre IP. O todas aquellas tramas, todos aquellos paquetes que son, digamos, que se refieren o que son la base para comunicarse entre cámaras, por ejemplo, cámaras de vigilancia, también podría constituir otra VLAN, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido es como que se clasifica las VLANs de acuerdo al protocolo de las tramas que están, de los paquetes, digamos, que están pasando. También podría ser basada en aplicaciones, ¿no? Y decir, bueno, todas las que son transacciones bancarias, ¿no? O todas aquellas cosas que tienen que ver con impresiones, un servidor de impresión, por ejemplo, constituyen otra VLAN, ¿no? En fin, o sea, hay varias formas de separar VLANs, ¿no? De manera lógica. Las más comunes y las que se refieren a nivel 2 son las dos primeras, que son esta y esta, ¿no? Esta de acá y esta de acá. Basada en puertos y basada en direcciones MAC. Entonces, ¿cómo así surgieron las VLANs, ¿no? Es decir, ¿cómo nacieron, ¿no? Entonces, las VLANs, digamos, son el resultado de la evolución. Primero están las LANs tradicionales, ¿no? Donde el principio era compartición, ¿no? Digamos, tenemos un medio compartido, ¿no? Y
había colisiones, se compartía, etcétera, ¿no? Luego estos se segmentaron, ¿no? Digamos, se segmentaron utilizando, por ejemplo, los switches, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos un switch y bueno, acá tenemos ya los medios compartidos, ¿no es cierto? Estos medios compartidos, acá hay varias máquinas compartiendo, pero por lo menos se segmentaron, o sea, se avanzó un poco en evitar las colisiones. Luego surge la conmutación total, o sea, por ejemplo, ya mediante un switch, otro switch, ¿no? Y todo, digamos, segmentado totalmente, ¿no? Entonces en este caso ya no hay medios compartidos. Y el siguiente paso, la evolución, ya son las VLANs, ¿no? Que es de lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo se ve una VLAN? ¿No? Una VLAN, digamos, el escenario es que tenemos una LAN, una red LAN, ¿no? Y aquí tenemos un LAN switch, ¿no? Es decir, un switch con capacidades, bueno, obviamente un switch para red local, pero también que tiene capacidades de VLAN. No todos los switches tienen capacidades de VLAN, ¿no? Depende, o sea, hay diferentes modelos, digamos, de switch, ¿no? Tiene que ser un modelo que soporte VLAN. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí se ha segmentado, ¿no? Y se dice, bueno, esto de aquí es una VLAN y todo esto de aquí es otra VLAN, ¿no? Pero están en la misma red física, o sea, físicamente están conectados bajo la misma red, bajo el mismo switch, ¿no? Bueno, esta es una forma de dividir por puertos, o sea, ¿no? Esta es una forma de hacer VLAN basada en puertos, ¿no? Entonces, digamos, se dice, bueno, acá el puerto número 1, acá el puerto número 2 de este switch y el puerto número 4 de este switch conforman la VLAN A, ¿no? Luego el puerto número 3, perdón, el puerto número 3 de este switch con sus dos, acá hay un hub, ¿no? Acá si se dan cuenta este es un hub, ¿no? Bueno, se dice el puerto número 3 de este switch y después el puerto número 2 de este otro switch, el 1 y el 2, pues conforman juntos la VLAN B. Y luego el 4 con el 3 de aquí, la VLAN C, ¿no? Es decir, se marcan los puertos de los switches que conforman ciertas VLAN, ¿no? Entonces esa es una forma de distinguir, de formar grupos de VLAN por puertos, ¿no? ¿Cuáles son las prestaciones de esto? Esto es muy interesante porque esta redistribución lógica, digamos, de las LAN en forma de VLANs reducen el envío del tráfico de difusión y multicast a destinos no implicados, ¿no? O sea, al sincerar, digamos, y decir, bueno, es como formar grupos multicast, en otras palabras. Grupos de interés, o sea, tenemos una LAN, pero dice, bueno, estas son las que en ciertos aspectos se necesita este grupo, ¿no? Entonces se forma esa VLAN específica. Y se puede hacer broadcast, se puede hacer multicast a esa VLAN específica. Y así se evita, digamos, utilizar los enlaces insulsamente hacia otras estaciones que no tienen nada que ver. De esta forma se conforman grupos virtuales, ¿no? No hay necesidad de desplazar a las personas porque de su ubicación, ¿no? Digamos, una persona, siempre y cuando esté dentro de la misma organización, podría ser parte de una VLAN a pesar que no se ha movido de su sitio, o sea, su espacio de trabajo, su oficina, queda en un lugar y ahora pertenece a una VLAN específica porque lo han trasladado a un área de administración, lo que sea, pero no es necesario a lo mejor transportarla a otro lugar porque igual es parte de esa VLAN, entonces no necesita más simplemente ser parte de esa VLAN de manera lógica, ¿no? Podría haber algunos problemas a veces por recursos compartidos como las impresoras cuando hay ciertos errores en las configuraciones de las VLAN, ¿no? Dado que es un elemento común a varias redes, ¿no? Digamos, podría ser de que aquí se tiene una impresora, entonces
bueno, esta impresora, y acá hay varias estaciones de trabajo, ¿no es cierto? Bueno, entonces la estación de trabajo, una estación de trabajo, digamos, tiene que conectarse con la impresora, entonces, bueno, la hace parte de su VLAN. Pero también resulta que hay otros que necesitan esa misma impresora, entonces estos de aquí también la necesitan, ¿no es cierto? Entonces, cuando a veces hay errores y olvidos, digamos, en esta configuración, entonces porque la impresora podría ser parte de varias VLAN, no solamente de una, pero a veces se olvida, ¿no? Entonces el administrador de la red se olvida de configurar correctamente esto y un cierto grupo se queda sin acceso a la impresora, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, respecto a la administración, digamos, es muy interesante porque se ahorra mucho, ¿no? Hay un coste de la red que se ahorra tanto por la simplificación de las VLANs. Las VLANs ayudan a simplificar este proceso, ¿no? Eh, También desde el punto de vista administrativo se necesita gestionar los grupos virtuales que se tengan, ¿no? Evidentemente hay temas a veces de seguridad, pero es importante que también decir que las VLANs tienen un nivel de seguridad, ¿no? Evidentemente, ¿no? Eh, Porque como son basados en switch, entonces, como son basados en switch, son muy seguras, o sea, no es como en el caso de un medio compartido. En este caso, digamos, tenemos el switch, ¿no? Y tenemos las estaciones y, digamos, algunas son parte de una VLAN, ¿no? Digamos que estas dos de acá son parte de una VLAN y el switch así lo separa, ¿no? Y por otro lado tenemos la otra VLAN, ¿no es cierto? Acá tenemos otra más y está así separada, ¿no? Entonces, el elemento seguro viene a ser el switch, o sea, depende de él. O sea, si el switch es un elemento seguro y de confianza, no hay problema con hacer esto, ¿no? Porque las demás estaciones no llegan a ver lo que se está transportando en otra VLAN. El único que llega a ver eso es el mismo switch. No, perdón. Entonces, este switch, digamos, si es un switch confiable, al cual tenemos acceso como administradores de la red y está perfectamente configurado, correctamente configurado, no va a haber problema, ¿no? El switch es clave en esto, ¿no? Entonces, en ese sentido es una red muy segura, las VLANs son muy seguras. Hay varias formas de marcar, digamos, eh, las tramas, digamos, para el filtrado de las tramas, ¿no? De las tramas que pertenecen a una cierta VLAN. Podría ser marcación por el origen, ¿no? Es decir, ¿no? Un marcado explícito, ¿no? Y decir, bueno, de acuerdo al origen de donde viene, pues la trama proviene de una VLAN y va hacia una cierta VLAN también. Hay otros tipos de marcados que, por ejemplo, es por el puerto, o sea, esto no se indica, digamos, en la trama, ¿no? Pero de acuerdo al puerto en el que está se puede marcar, digamos, una VLAN, lo hemos visto un poquito antes. También podría ser por la MAC de origen, IP de origen, el tipo de protocolo, etcétera, ¿no? El marcado requiere que los switches, ¿no? mantengan una información de filtrado. Eh, si las VLANs se forman en base a puertos, se debe mantener esos puertos, ¿no? Si es una VLAN configurada en base a puertos, no, lo que no se debe hacer es cambiar los cables que están conectados a los puertos, ¿no? Porque si hacemos esa modificación, las VLANs se van a modificar, entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Bueno, lo más importante es más o menos tener en cuenta este esquema, ¿no? Tenemos
esta configuración de las VLANs, ¿no? Entonces tenemos un switch VLAN, como les decía, es un switch con capacidades especiales para hacer VLAN, y en este caso son, digamos, 3 VLANs, ¿no? Está separado de esta manera, y bueno, se puede enviar tráfico interno, ¿no? Por ejemplo, en este caso desde A hacia B, ¿no? Se envía desde A hacia B a través del switch VLAN, ¿no? Como está dentro de la VLAN, no hay problema, ¿no? Porque esto recordemos que esto es una VLAN, ¿no? Entonces está dentro de la misma VLAN, es un tráfico unicast interno. Podría darse tráfico entre VLANs también, ¿no? Pero como les decía anteriormente, acá tenemos una VLAN, acá tenemos otra, y acá tenemos otra. Al menos de manera lógica o de manera física, la única forma de hacer tráfico entre VLANs es con la intervención de un router. No se puede hacer así libremente porque ya se ha separado que son LANs diferentes. Para interactuar, para intercambiar información entre LANs diferentes se necesita un router. Entonces esto podría ser con un equipo que está conectado a la VLAN. Entonces de manera que se envía, digamos, esta trama de A hacia C, ¿no? Entonces la trama viene desde aquí, pasa al router, el router, de acuerdo a la dirección IP, etcétera. Entonces el router recién dice, bueno, ok, esto viene ahora por acá y llega hacia acá, ¿no? Entonces esa es la forma de hacerlo. Hay algunos equipos que son router y switch a la vez, entonces en ese caso no se necesitaría un elemento adicional, ¿no? Un equipo adicional. Pero bueno, de manera lógica sí hay que comprender, digamos, de que para poder hacer tráfico entre VLAN se necesita un router en capa 3, ¿no? Hay un estándar que se llama 802.1q y AAA 802.1q. Es el estándar internacional para hacer VLANs, ¿no? O sea, si un switch, si un fabricante quiere hacer un switch que tiene capacidades de VLAN, tiene que seguir este estándar. Tiene que cumplir con este estándar. Entonces, si un switch tiene implementado el 802.1q, pues es un switch que tiene capacidades de VLAN, ¿no? Define VLANs de nivel 1, nivel 2 y de niveles superiores, ¿no? De nivel 1, por ejemplo, vendría a ser una VLAN por puertos, ¿no? Definida por puertos. De nivel 2 sería por direcciones MAC, de nivel 3 sería por protocolo de nivel 3, o sea, qué tipo de tráfico de nivel 3 tiene, etcétera, ¿no? Los switches VLAN son compatibles con switches que no tienen capacidad de VLAN, ¿no? O sea, pueden interactuar, ¿no? Y bueno, digamos, es importante, no vamos a entrar al detalle de este protocolo, ¿no? Pero es un protocolo que define básicamente el marcado de etiquetas de esta manera, ¿no? Básicamente esto es la forma, digamos, de hacer VLANs, ¿no? Entonces la trama, para poder saber hacia dónde tiene que ir, tiene que tener un marcado, ¿no? O sea, es una etiqueta que se agrega, digamos, a la trama. Pero además esta etiqueta cobra una especial importancia, y esto es fundamental usarse cuando es entre switches, ¿no? Cuando es el tráfico entre switches, ¿no? Pero bueno, básicamente el protocolo 802.1q lo que define es una trama especial, ¿no? Es una cabecera especial, ¿no? Entonces acá tenemos los datos, ¿no? Y a toda la cabecera se le agrega, ¿no? Se le agrega, bueno, una especie de cola. También puede ser en la cabecera, pues se agrega una especie de cola. Acá es donde se indica a qué VLAN pertenece, ¿no? VLAN A, VLAN B, VLAN C, etcétera. Entonces se agrega un campo adicional, no se agrega un campo indicando a qué número de VLAN pertenece. El número de VLAN es un número, puede ser la VLAN número 10, la VLAN 20, normalmente son números de este tipo, VLAN 30, etcétera. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final de esta lección. Aquí solamente comentarles que la bibliografía
yo les pido referirse a esta sección 4.8, que es muy interesante, está muy bien relatada en el libro de Tannenbaum, las páginas 285-299, ¿no? La sección 4.8 es fundamental para esta lección. Bueno, muchas gracias.